voy a ir tomando por ingresos operacionales, están ahí, voy a tomarlos tal cual. Costos operacionales también voy a tomarlo tal cual porque dijimos que no íbamos a poner en duda ni los costos ni los ingresos porque eso lo vimos en la primera unidad y por lo tanto por defecto entendemos que la persona que lo hizo sabe lo que hace. Venta de activos lo vamos a dejar al último porque... Perdón, profesor, que lo interrumpo un segundo. Sus alumnos deben hacer la evaluación docente. Partió el proceso. Por favor, chicos, ¿ya? Necesitamos que hagan la evaluación. Ustedes saben. Voy a venir todos los días. La profe PDI. Eso. Un beso a todos. Mil disculpas, profesor. Evaluación docente. Hágala. Vale. Compra de activos. Ya aquí el otro día vimos que o identificamos errores. Es importante entender, no se mecanicen porque estos son errores específicos, pero cuando me muestran un flujo en realidad pueden haber varios errores. Pero lo importante es entender, ¿no es cierto?, que los activos corresponden a inversión. ¿Ya? En este caso nunca esta persona o quien estaba haciéndolo colocó inversiones. Pero sí es relevante sacarlo de ahí porque en realidad no tiene impacto tributario. Todo aquello que no genere impacto tributario, ¿no es cierto?, lo mandábamos a bajar. Y automáticamente, ¿qué ocurría con este tema? Que generaba depreciación. ¿Vale? En la compra de un activo automáticamente sé que genera depreciación. En el momento que yo compro un activo, automáticamente genera depreciación. Entonces, está estimado acá, valor del activo. ¿Vale? Vida útil, el ejercicio lo dijo, ¿no? Dice identificar, regresar, obtener flujo caja, los activos se aprecian a 5 años. Está valor residual 1, por lo tanto me da 998, si lo llevo a valor monetario me va a dar 1000 que están ahí, ¿no es cierto?, reflejados en esos dos valores, que está en la compra inicial. Y luego tengo 900, están ahí, y por lo tanto estos 900 los voy a tomar. Nuevamente todos los valores se mantienen y lo divido y por lo tanto me va a dar 180. O sea, debería tener en mi depreciación 1000 para los 2 primeros años y los siguientes 2 años 1180, ¿cierto? Y lo mismo ocurre acá, la depreciación se vuelve a ingresar para lo mismo para los 2 primeros años y para el tercer y cuarto. Ya está corregido lo que es lo activo. Capital de trabajo me señala que son 600, por lo tanto acá en el flujo debería ingresar el valor, ya está. Lo importante es entender que el flujo siempre se recupera, o sea el capital de trabajo siempre se recupera al final de ese proyecto. Siempre, si yo le doy un horizonte, siempre debo recuperar el capital de trabajo. Entonces por lo tanto lo ingreso como una inversión y luego lo tengo acá. Importante, ¿por qué me voy a tener acá? Porque he visto flujos en algunos casos en la universidad de estudiantes que son a veces guiados por profesores. Nunca este flujo que está acá, que corresponde al capital de trabajo, que se entiende que son sueldos, que son temas operativos, debe ir acá arriba como operativo, ¿vale? Porque estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque eso de ahí, que yo coloco como capital, en realidad no es flujo de efectivo, en realidad es capital directo. Entonces cuando yo hago mi balance inicial, entra esa plata como patrimonio. Obviamente entraron estos, digamos que entraron estos 5.600, ¿no es cierto?
y 5.000 son de máquina y 600 corresponden a caja o a banco. ¿Ya? Entonces, aunque yo acá tengo el gasto operativo y quiera reflejar el desglose de este gasto operativo, no lo puedo hacer, porque nunca se evalúa operativamente un proyecto en el periodo cero. ¿Vale? No puede ir entonces ni en lo operativo ni en lo no operativo. Tiene que ir dentro de los patrimonios, capital o inversión, como le quieran llamar a esto. Por eso que me detengo ahí, porque he visto ese error más de una vez. Siempre el capital de trabajo reflejado ahí, porque tiene un impacto tributario y además un error financiero mandarlo operativo. Ahora. Bien, tengo capital de trabajo. Vamos a meternos en la venta de los activos. Dice que el activo se vendió al final del periodo a 3.000, ¿no es cierto? Y entonces, voy a ir para el costado, acá, y dice que aquí ya lo está calculando. Básicamente son los 5.000 más los 900, 5.900, ¿no es cierto? La depreciación acumulada va a venir dada de los 1.000, ¿no es cierto? Que son durante 4 años, que está ahí, y estos 180 que son durante 2 años. Entonces tengo una depreciación acumulada de 4.359. Por lo tanto, esto que tengo acá es la diferencia, ¿no es cierto?, entre cuánto lo compré, cuánto es la depreciación que lleva. Por lo tanto, el valor del activo hoy día vale 1.541 y el valor de venta, en este caso, señalaba el ejercicio que son de 3.000. Entonces, por lo tanto, ¿qué me genera acá? Me genera un valor que debería ir neto, este corresponde a valor neto, ¿no es cierto? Y debería ir después de impuestos, y esto que está acá, que es la diferencia, que le puse diferencia porque esto puede ser ganancia o pérdida, en el ejercicio anterior era una pérdida, aquí está generando una ganancia, ¿vale? Entonces, en este caso, debo ingresarlo como valor allá. Creo que lo está tomando automáticamente ahí el Excel, ¿no es cierto? 1.459 y estos 1.541 lo está mandando a neto automáticamente, ¿vale? ¿Qué es importante entender acá? Es importante entender que yo puedo vender los activos por sobrevalor libro, y cuando los vendo por sobrevalor libro, ¿qué genera? Una ganancia, y por lo tanto solo esa ganancia, ¿vale?, que está superior al valor libro, genera impuestos. Lo puedo vender por debajo del valor libro, ¿ok? Y eso que genera una pérdida, ¿ya? Les dije que, ojo, si alguna vez les toca la parte financiera, si están en una empresa que vende constantemente activos por debajo del valor libro, tengan por seguro que los van a fiscalizar, les van a caer. ¿Por qué? Porque es una práctica común de lavado de dinero. ¿Okay? Comprar activos, después venderlos por debajo del valor libro, asumir una pérdida, descontar impuestos y hacerlo, ¿vale? Alguien financieramente o alguien que sepa mucho de finanzas puede diluir cosas, pero en realidad comúnmente no se hace vender por debajo del valor libro. Pero si venden por debajo del valor libro, asume pérdida y por lo tanto cae también y después de impuestos. No así el neto, ¿ya? Y puede vender al mismo valor libro y por lo tanto si vende al mismo precio del libro, es decir, lo voy a vender a 1.541, acá 1.541 le va a dar 0. Entonces aquí arriba, ante impuesto, no va a dar nada, ¿vale? Y solo va a estar el valor neto debajo del flujo. ¿Ya? Eso es lo importante entender en ese ítem. Entonces aquí la venta de los activos al final del proyecto es relevante entender qué tal. Y por eso que los libros hablan del método comercial, del método contable. ¿Cuál sería el método comercial? Que yo defino el valor que lo voy a vender de mercado, ¿vale? O sea, esta máquina hoy día me paga 3.000, bueno, lo vendo a 3.000. Si yo defino que lo voy a hacer a través de un método contable, bien, el método contable me dice tendría que venderlo a 1.541 y lo vendo entonces a 1.541. Eso es lo que le aparece en los libros de evaluación, ¿ya? Pero esa definición uno la da dentro del proyecto. Vamos a la siguiente. Luego tengo un préstamo por 4.000, por lo tanto me voy acá e ingreso mi préstamo por 4.000. Y eso me genera automáticamente una tabla de depreciación. Número de periodo, la tasa de interés, la desconozco, dice el ejercicio.
13,4. Entonces, por lo tanto, ingreso la tasa 13,4. Como ya está ya linkeado todo esto, me va a decir que la cuota es de 1.356, ¿vale? Y también acá, valor monetario. Y por lo tanto, arrojo mi flujo. Lo importante de la tabla siempre sé que si está bien cuando aquí me va a dar valor cero, ¿vale? Entonces aquí estoy amortizando, acá tengo los intereses, que es lo que debería tener acá, ¿vale? ¿Qué debería ir acá? El gasto financiero. Y el gasto financiero va a corresponder a los intereses de cada periodo. 536, bien, 426, bien, 302, bien, y 160. Por lo tanto, terminé pagando el intereses del crédito, porque quiero sumar todos los intereses, 1.424, ¿no es cierto? Amorticé, debería amortizar la misma cantidad que pedí, es decir, los 4.000, y terminé pagando por el crédito total 5.424.000 si yo sumo los intereses más el capital. Si quiero mirarlo como un global de la amortización. Pero lo importante para el flujo es que esto entonces van de manera individual, anual, en pago. Y la amortización, ¿por qué cae fuera de impuestos? Porque es un neteo, básicamente. Estoy neteando un activo con otro activo. Entonces, por lo tanto, ahí coloco los valores que corresponden a cada amortización. Los 820, los 930, los 1054 y los 1196, que me va a dar el total, ¿no es cierto?, de crédito que veis. Está todo eso. Perfecto. Dígame. Le hago una consulta en el Claro. valor cuota. ¿Le tienen que quedar en negativo o lo multiplica por menos uno? Como quieran. Lo que pasa es que por defecto, como es la fórmula de pago, lo asume como un ingreso Excel y lo arroja negativo. Pero si ustedes lo quieren trabajar en valores absolutos, lo multiplican por menos 1 y trabajan todo positivo. ¿Vale? No es relevante. Pero comúnmente un flujo bien hecho, estos valores deberían estar en azul y rojo comúnmente para que identifiquen qué es lo que es un ingreso y qué es lo que es un egreso. Eso ya es como ya entrar en lo fino en la forma, porque lo que más me interesa hoy es el fondo. ¿Vale? Bien, sigamos con el ejercicio. Entonces, tengo ya resuelto el tema del préstamo. El préstamo generó entonces gasto financiero y amortización. ¿Qué pasa si hubiera pedido por leasing? Es una gran pregunta que le hacía yo. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el leasing? Si yo esto mismo, en las mismas condiciones, 4 años, 4 cuotas, la misma tasa, ¿qué hubiera pasado? Que aquí entonces yo le digo gasto financiero, ¿vale? Debería ir solamente este valor, los 1.356, ¿vale? O sea, va el valor de la cuota total. ¿Y qué termina ocurriendo? Que en vez de descontar 536 en impuestos, descuento 1.356. Por lo tanto, al final del flujo o descontando impuestos, es mayor el impacto del leasing que del crédito, teniendo las mismas condiciones, obviamente. Estoy mirándolo bajo las mismas condiciones, ¿ya? Eso es lo que pasaría en un leasing. En un leasing tendría que colocar la cuota completa como gasto, ¿ya? No así en un crédito. En un crédito se subdivide en gasto financiero y amortización, ¿vale? Eso es para entender cómo aplicaría si que yo le colocara el ejercicio que en vez de crédito lo tiene a través de leasing. Tendría que mandar la cuota completa acá, obviamente también como concepto de gasto financiero operativo, como lo quieran llamar. ¿Se entiende eso, no? ¿Lo que acabo de explicar? ¿Ah? ¿No? Ya, lo explico entonces con números, bien. Me voy a desviar un poco, pero en caso de que yo fuera leasing, solo ¿qué tendría que hacer con leasing? Tendría que tomar solo el valor de la cuota, ni siquiera necesito hacer la tabla, la puedo hacer si quiero para que me vea si llega a valor cero, y para todo efecto ocuparía este monto durante los 4 años. ¿Vale? Si ustedes ven, el resultado operacional se ve impactado automáticamente, obviamente porque estoy generándole más gasto.
pero la amortización la tendría que sacar porque ya no, yo no estoy amortizando, estoy diciendo que todo es un gasto. En un leasing yo digo todo es un gasto operativo financiero, ¿vale? No hay distinción entre una amortización y un gasto financiero, entonces tendría que sacar toda la amortización del crédito y todo te quedaría antes de impuestos, en vez de que quede distribuido entre antes de impuestos y después de impuestos de inversión. ¿Ya? Eso es lo que me estoy explicando entonces con el concepto del leasing. Y es por eso que con una teoría la empresa opta mucho más a leasing que a crédito. Vamos a la siguiente. Esto obviamente ya lo vimos, el impuesto está, ¿no es cierto? Vamos al flujo, porque hay detalles dentro del flujo. En este caso, estos 436 debería cargarlo para este periodo de acá, ¿sí? Entonces debería tomar menos 436 y automáticamente también me genera una pérdida para el segundo periodo. Sería menos 262 menos 62. ¿Ya? Porque en este flujo que se da lo siguiente. Tengo pérdida, por lo tanto esa pérdida de impuesto la acarreo para el siguiente periodo, genero este nivel de pérdida, la vuelvo a acarrear para acá, ¿no es cierto?, la del periodo anterior, y finalmente esos 63 los vuelvo a colocar acá. En caso de que a lo mejor diera positivo acá, no necesito hacer este tratamiento es solo cuando tengo flujos con pérdida, que sería igual como un F22 que declaro renta y en vez de declarar utilidades, declaro pérdida al final del periodo. ¿Y qué pasa con ese F22? Acarrea toda esa pérdida para el año siguiente, ¿no es cierto? Como el concepto de igual comunica crédito o débito, se acarrea para el periodo siguiente y lo que hace es descontar impuestos, ¿vale? Y es por eso que entonces esa pérdida que tenía acá la agarré para el periodo siguiente. ¿Por qué? Porque en rigor lo que hace es amortizar o reducir el nivel que va a renta, ¿ya? En términos tributarios técnicos, eso es lo que pasa. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con el marco jurídico donde está el proyecto. Porque si yo estoy en un lugar donde el marco jurídico tributario no permite acarrear pérdida y simplemente la asumo año a año, no debería ser esto dentro de un flujo. Pero sí en Chile aplica, porque en Chile el marco jurídico y tributario indica que cada pérdida se acarrea para el periodo siguiente, de tal manera de que lo asuma el periodo siguiente el flujo o el F22 renta del periodo siguiente. ¿Vale? Entonces por eso que hacemos esto en este flujo. Porque si ustedes miran libros de evaluación de proyectos como son estándar, no son netamente solo concentrados en Chile, algunos no lo contemplan. Y por eso que sí hay que contemplarlo con un marco jurídico tributario. Y ahí estaríamos. Bien, vámonos al concepto entonces de vanity. Estaría todo completo el flujo. Automáticamente me está dando ya el TIR, ¿no es cierto?, del proyecto, y necesito calcular KPM, que lo que me indica acá, me dice que tengo un bono, ¿no es cierto?, 5 años, una tasa del 6,2, un retorno esperado del 15 y un beta de 1.67. Vale. Entonces, 6,2 de 15 y 1,67. ¿Vale? Entonces me da un KPM de 20,9. ¿Ya? Importante, dentro de la evaluación no les voy a pedir solo cálculo porque dice expliquen. Y aquí ustedes me tienen que decir qué pasa acá. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál debería ser la explicación? ¿Cuál es la explicación en este caso? Mejor la otra opción. Ya, ¿qué más?
cuánto mejor? ¿Por cuánto mejor es la otra opción? Ya en términos porcentuales sería eso, ¿no es cierto? O sea, yo estoy exigiendo un 20% en esta rentabilidad, en este proyecto, y el proyecto me está rentando a un 6%, ¿vale? Esa es su rentabilidad. Sabemos que su rentabilidad esperada es de un 6% del flujo. Y por otro lado, comparada con la otra inversión, dejo de percibir 894.000 infracciones, ¿vale? No, como lo estamos mirando así en miles, 894,73. O sea, la otra opción gano 894 más que ejecutando el proyecto. Eso es importante entender. Ahora, ¿se recomienda o no se recomienda? Sigue siendo positivo, ¿vale? Pero no se recomendaría porque en realidad la tasa que me va a dar el proyecto está 3 veces por debajo del valor, ¿no es cierto? Y por lo tanto es mucha la diferencia y en realidad no se recomendaría. Además, dentro del flujo tengo 1, 2, 3 periodos en el cual tengo pérdida. Entonces, ahí yo tendría que tomar esos factores. Para la siguiente evaluación vamos a meter payback y vamos a meter otro análisis respecto de cuánto me demoro en recuperar el capital, ¿no es cierto? Y vamos a meter modelos de probabilidades dentro de los flujos. Pero por ahora, con estos dos debería ser esa la respuesta. Entonces tengo una rentabilidad de un 6%, muy por debajo del 20% que espero, y ejecutar el proyecto me significa dejar de percibir o percibir menos 894 si es que ejecutara la otra opción que tengo de inversión. ¿Vale? Esa debería ser la respuesta. Y la recomendación evidentemente debería ser no ejecutar. Recuerda que siempre es una recomendación. Ahora la persona con su plata va a hacer lo que quiera. Bien, vamos. Ahora dice revisar el flujo de caja puro. El flujo de caja puro. Tomamos el mismo, ¿no es cierto? Y el flujo de caja puro, entonces acá lo que ocurre es que no existe el concepto de gasto financiero. ¿Vale? Lo sacamos automáticamente. No existe el concepto de préstamo ni tampoco el de amortización por defecto me va a arrojarse. Eso es todo lo que tendríamos que hacer dentro del flujo. Si que no lo elimino, si lo dejo aquí, da lo mismo. Me va a dar lo mismo. Bien, ¿qué ocurre acá? Que en definitiva el BAN, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el BAN? Sube. ¿Y qué pasa con la TIR? Sube también. Sube también. Vale. Eso es todo lo contrario a la relación que yo les expliqué recién cuando teóricamente decíamos que BAN y TIR, ¿no? Porque ¿qué debe haber pasado acá? Si el BAN subió, ¿qué debe haber pasado con TIR? Debe haber bajado. La rentabilidad debe ser menor. ¿Por qué pasa eso? Porque no está teniendo el riesgo un segundo activo, o sea, solamente uno. Vale. Eso es uno. ¿Qué más? ¿Qué pasaba con la deuda? ¿Cuánto me pedía el banco? Bueno, o sea, le pedía prestado a la línea sin acción. ¿Pero cuánto me pedía? ¿Qué le pasaba yo a él de rentabilidad? Un 13,4, vale. ¿Y yo a cuánto exijo? 20,9, vale. Es como si yo tuviera un socio, nos metimos juntos, ¿vale? Yo voy a poner X plata y él X plata, pero a él yo le voy a pagar la rentabilidad en 12 y a mí a la que exijo. Eso es lo que pasa cuando yo pido un crédito
y apalanco positivamente, es decir, que la tasa está por debajo de la rentabilidad esperada o la rentabilidad del proyecto. ¿Qué va a ocurrir? Es como si yo tuviera un socio, que en este caso es el banco, ¿no es cierto? Es mi socio porque me está pasando la plata para poder ejecutar el negocio, pero me está exigiendo una tasa muy por debajo de lo que yo estoy exigiendo. Y por eso que se comporta de esa manera la relación ahora del BAN y el TIR, ¿vale? Distinto a lo que planteaba el concepto teórico, que debe haber, entonces, si subió BAN, TIR debe haber bajado, porque la tasa debe estar muy por debajo. Pero en este caso es porque perdí este socio que exigía menos. Lo perdí porque en realidad yo completo voy a exigirle al flujo entonces ahora un 20%, un 20, y algo. ¿Ya? Ya no tengo este otro socio que me pedía 13 y yo en realidad estaba pidiendo 20. Y es por eso que pasó eso con BAN. ¿Y por qué mejoró TIR? Porque ahora no tengo el gasto financiero detrás. Okay. Es un doble juego, porque al final perdí el gasto financiero, el peso de pagar un gasto, es decir, de un interés sobre algo en el que yo voy a entrar con un valor sin considerar ese gasto financiero. Y por eso que pasa eso de ahí. También se los puedo preguntar en la evaluación, para entender qué pasa entre el concepto de apalancamiento, que eso debe haber visto al final, yo simplemente acá estoy, como les dije, repasando temas o proyectos Condesa, todos estos temas que deben haber visto. ¿Ya? Entonces, al tener un apalancamiento positivo, es como si tuviera un socio que me pide menos rentabilidad y bien, me impacta positivamente en el flujo a mí como inversionista o a mí como inversor del proyecto que estoy ejecutando. Ya, está entonces la primera parte resuelta. Ya, está por lo menos 10, por lo menos aquí, si fuera una evaluación tendríamos 40 puntos, ok, ¿vale? Con esto hecho. Dice que 10 puntos cada uno, 40 puntos. Vámonos a la 2.